Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a concluir, vamos a terminar de analizar el Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente versículo, que es el versículo 13. Y déjeme recordarle que a partir del versículo 12, que estuvimos leyendo la semana pasada, analizando la semana pasada, de ahí en adelante, quien pasa a hablar directamente a nuestro corazón, a nuestra vida, es el mismo Creador, el mismo Dios altísimo, el mismo Señor de señores. Es Dios dirigiéndose a nosotros cuando estamos declarando este poderoso salmo. Y en el versículo 13 leemos que dice la palabra: sobre el león y la serpiente pisarás. En otras versiones dice el áspid, que es una especie de serpiente, una clase de serpiente. Dice, y luego sigue diciendo: caminarás sobre el cachorro del león y el dragón, que también es una especie de dragón, no es esos dragones chinos que vemos por ahí. Se refiere a un dragón, como así le llaman a un animal largo, tipo lagarto, ese tipo de animales. Y quiero decirles lo que Dios algunas veces hace, o la forma en que Dios trata las cosas con nosotros. Aquí Dios nos está diciendo que caminaremos sobre el cachorro del león y el dragón. Y mire, hemos hablado de que en múltiples ocasiones Dios manda a sus ángeles para que nos libren de alguna manera o nos liberen de nuestros problemas. Y esa es una de las formas que Dios obra, en las que Dios trabaja. Pero dijimos también la semana pasada que este solamente es un primer nivel o una primer forma de cómo Dios trata con nosotros. Cuando Dios mismo es quien va a intervenir directamente para salvarnos, para librarnos de los diferentes problemas, esa otra forma de obrar es que nos deja pisar el problema, nos deja pisar la situación. Algunas veces no manda a sus ángeles, hermano, a alejarnos del problema o de la situación. No manda a sus ángeles a tomarnos y pasarnos por alto las tribulaciones, las pruebas, los problemas, sino que en algunos momentos Dios nos va a dejar pisar el problema, es decir, nos va a dejar estar ahí un momento, en esa situación, en ese problema tan difícil que a veces pasamos. Pero Él tiene una razón, hermano, porque Dios, volvemos a recordar, tiene un propósito para todas las cosas, para lo bueno, pero también para lo malo. Y recordemos que dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Así es que en determinado momento, hermano, la forma de obrar de Dios no es enviar a sus ángeles a librarte, a que tú no pases por los problemas, que te los saltes de alguna manera. Los ángeles te ponen en sus palmas y pasas y los ves por abajo pasar los problemas y situaciones. Pero en otras ocasiones Dios permite que estés ahí en medio del problema. Pero el objetivo que tiene Dios, el propósito que tiene Dios, es que tú venzas el problema. Porque Cristo ya ganó la victoria por nosotros, hermanos.
Entonces, uno de los propósitos por los cuales Dios a veces permite ciertas cosas y que a veces no entendemos por qué estamos pasando por ahí, es que Dios quiere que pises el problema, te encuentres en medio del problema, pero que aprendas a vencerlo. De tal manera que esa situación o ese problema ya no sea más una realidad en tu vida. Porque cuando tú vences los problemas, mi hermano, los problemas se esfuman, desaparecen y ya no son más una realidad en tu vida. Porque lo has vencido, porque ya lo venciste. Y de esa manera es como Dios trabaja para que tú puedas ser librado de muchas situaciones. Porque Dios, hermano, como hemos dicho anteriormente, siempre está pendiente de nosotros. Él nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado, nunca nos ha hecho a un lado, ni ha dejado de escuchar nuestras oraciones. Dijimos la semana pasada que aún en los días más negros, en las noches más negras, en las noches más terribles, Dios está ahí. Dios está contigo. Y de esa manera Dios nos mira y de alguna manera nos hace seguir la dirección o el rumbo que Él quiere dar a nuestra vida. Porque Dios, hermano, en esos momentos de aflicción, de dolor, de sufrimiento, Él te va a llevar por un camino donde tu fe y tu esperanza y tu confianza en Él hará que puedas experimentar cosas sobrenaturales. Y esas cosas sobrenaturales, mi querido hermano, se llaman milagros. Así es que Dios permite que pasemos por esas cosas porque Él va a hacer algo. Él va a hacer un milagro en nuestra vida. Y finalmente venceremos todas esas circunstancias y todas esas situaciones. Porque Dios quiere, hermano, que aprendamos a depender de Él. Que no dependamos de las cosas terrenales, que no dependamos de las cosas del mundo, a veces ni aún de la ciencia. Solamente quiere que aprendamos a depender de Él. Y cuando nuestra fe y nuestra confianza, cuando nos estamos apegados a Él, entonces Él va a obrar milagros en nuestra vida. Así que Dios permite que pasemos por esos problemas y por esas situaciones para producir milagros en nosotros. Y cuando recibes eso de parte de Dios, cuando ese milagro es realizado en tu vida, entonces el nombre de Dios es glorificado. El nombre de Dios se glorifica a través de sus obras, a través de eso sobrenatural que Él hace en tu vida. Y mire, sigue diciendo el siguiente versículo, el versículo 14, nos habla de dos cosas que es necesario intentar alcanzar. El versículo 14 dice: por cuanto me deseó a mí, yo lo libraré. Por cuanto conoció mi nombre, o por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, vemos aquí dos cosas. El deseo de Dios en nuestra vida, ese deseo que debe haber en nuestro corazón por el Señor, por estar pegado a Él, por anhelarlo a Él, por buscar su presencia, por tener una relación directa con el Señor. Y la otra es por cuanto hemos conocido su nombre. Muchas veces las personas dicen: quiero ser librado de mis problemas. Señor, ayúdame, líbrame de estas cosas malas que me están pasando. Pero quiero decirle que la solución
o la respuesta a esa petición, a esa oración, a esa plegaria, a ese ruego que tú le haces a Dios, comienza con el deseo de conectarte con Él. Ahí comienza. Cuando tú te conectas, cuando tú buscas al Señor, cuando tú doblas tu rodilla, cuando tú clamas a Dios, ahí comienza la respuesta a tus problemas. Y entonces Dios te prepara y te hace como una vasija para poder recibir la bendición de Dios con cosas sobrenaturales que, como ya dijimos, se llaman milagros. ¿Deseas milagros en tu vida, hermano? Entonces desea con todo tu corazón estar cada día más cerca de Dios. Desea con todo tu corazón conectarte con el Señor. Desea con todo tu ser estar apegado al Dios Altísimo, al Dios de los milagros. Y cuando Dios ve ese deseo en tu corazón, entonces Él te prepara tu vida para que puedas recibir el milagro que Él quiere hacer en ti, en tu familia, en tu trabajo, en tu casa. Por eso dice el Salmo: por cuanto me deseó, yo lo libraré. Y el siguiente nivel, el siguiente paso, no solamente es conectarte con Dios, sino también conocer su nombre. Es decir, tenemos que conocer todo lo que Dios es. Todo lo que es Él. Por eso, hermano, los diferentes nombres de Dios, los diferentes atributos de Dios, hablan de las cualidades del Señor, de todo lo que el Señor puede ser y es en tu vida en un momento determinado. Te da a conocer su carácter. Los nombres de Dios son las diversas manifestaciones del Creador, no solamente en nuestra vida, sino en todo el universo. Y cuando esas manifestaciones divinas nos son reveladas, cuando conocemos todo lo que Dios es, entonces a eso se refiere la palabra cuando dice que estaremos conociendo su nombre. Porque mira, en cada situación y en cada problema que vamos superando, en cada cosa que vamos venciendo, ahí encontramos a Dios. Porque Dios no se ha apartado de ti, acuérdate. Él está desde un principio de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa angustia, de ese problema. Él está ahí. Te hace pasar por Él. Te enseña algunas cosas. Te hace vencer el problema y entonces Él te libra de todo eso. Pero es en esos momentos de necesidad cuando realmente le conocemos su nombre. Mira, si alguna vez vences una enfermedad, en ese momento entiendes. Cuando todo eso pasa, entiendes
que Dios ha estado ahí y le conoces por lo que Él es. Y entonces dices, Dios es mi sanador. Amén. Y si Dios te consuela en algún momento dado de tu vida, tú dices, Dios es mi consolador. Si Dios te quita ese corazón atribulado, ese corazón angustiado y trae paz a tu corazón, entonces conoces que Dios es tu paz. Y así, hermanos, en cada situación, si Dios te da todos los días de comer a pesar de la crisis, a pesar de la falta de trabajo, a pesar de que hay escasez muchas veces económica, pero aún así Dios te da todo lo que necesitas para vivir, entonces conoces que Dios es tu proveedor. De esa manera entonces vamos conociendo el nombre de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Y cuando has pasado por problemas y has vencido toda circunstancia que se te presente en Dios, entonces Dios te va a librar de todo eso. Y por eso dice, le libraré, porque en medio de todo eso conoció mi nombre, me conoció a mí, conoció lo que yo puedo ser para Él, lo que yo soy para Él o para ella. Y de esa manera, hermanos, vamos conociendo el nombre de Dios, porque Dios es todo. Dios es todo, es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra paz. Él es nuestro castillo, Él es todo, nuestra fuerza, nuestro gozo, Él es todo. Y cuando vamos experimentando cada una de estas cosas en nuestra propia vida, estamos conociendo el nombre de Dios. Cuando todas estas situaciones en nuestra vida pasan, una vez que las hemos vencido, entonces conocemos que nuestro Dios es el Todopoderoso. En resumen, hermanos, Dios permite que pases por cosas difíciles, por eventos difíciles, para que en medio de todo eso le conozcas. Conozcas todo lo que Él es. Porque me ha conocido a mí, dice el Salmo. Yo le libraré porque conoció mi nombre. Aún en medio de toda esa angustia y ese sufrimiento, me pudo conocer. Y ese es uno de los objetivos, hermano, también de parte de Dios. Que tú y yo le conozcamos. Si nunca necesitáramos nada, hermanos, en la vida, no le conoceríamos en su totalidad o en su mayoría de todos los atributos y cualidades que Dios tiene o que Dios es. Si nunca estuviéramos enfermos, no conoceríamos al Dios que sana. Si nunca hubiéramos caído en los vicios, a lo mejor no alcanzaríamos a entender que Dios es nuestro libertador. Por eso a veces Dios permite esas cosas, para que tú y yo conozcamos más y más de Él. Versículo 15. Dice, me llamará y yo le contestaré. Con Él estoy en el sufrimiento, lo redimiré y le daré honra. Y esto, hermano, es la respuesta a una pregunta muy frecuente que hacemos. A veces decimos, ¿por qué los ángeles me libran y me elevan del problema? En algunas veces. Y Dios me deja estar en el problema y luego me libera de una manera milagrosa. ¿Por qué Dios nos deja pasar por las cosas
que nos están sucediendo? ¿Por qué Dios permite que me pasen estas cosas a mí? Si Él es todopoderoso, bien puede mandar sus ángeles que me eleven y que me hagan pasar por alto todos estos problemas. Pero entonces, ¿por qué Dios permite que estas cosas me pasen? Y la respuesta viene aquí. Dios dice, porque me llamará y yo le responderé. Me llamará y yo le responderé. Porque mira, quizás Dios esté pensando esto. Y a mí algún día me lo hizo saber en una situación que estaba pasando. Quizás Dios esté pensando, porque si no estuvieras pasando por este problema, entonces no me estuvieras llamando. Entonces no me llamarías, no me buscarías. Pero es justo por eso, hermano. Por eso que está pasando a veces en tu vida, es que tú le estás llamando. Es que tú lo estás buscando. Es que tú vienes a acercarte a Él. Muchas veces es lo que necesitamos, pasar por ese tipo de problemas para llamar a Dios y que Dios nos pueda contestar. Para que empiece una relación entre nosotros y Dios. Para que podamos tener cerca a Dios y poder conocer de todo lo que es capaz de hacer. Quizás lo que Dios está diciendo es más allá de solamente contestarte. Te voy a enseñar. Porque yo no estoy allá arriba solamente esperando que te portes bien y ya. No. El Señor dice, en el lugar de su sufrimiento yo estaré, dice la palabra. Porque, hermano, si no estuvieras pasando por lo que estás pasando, algunas veces el Señor no te podría mostrar que Él está ahí, que siempre ha estado ahí. Y déjame decirte algo. Dios también sufre con nosotros. Su corazón se duele cuando estamos pasando por cosas terribles, por sufrimientos. Se duele con nosotros. Pero Dios lo permite para que aprendamos a conocerle. Y cuando ese problema que atravesaste en un momento dado haya dado sus frutos, ¿y cuáles serán esos frutos de ese momento tan difícil que alguna vez quizás has pasado en tu vida? Los frutos que todo eso va a producir, hermano, es que tú puedas tener una relación con Dios, que tú puedas acercarte a Dios. Es decir, cuando la persona le llame y Él conteste, cuando puedas verle en medio del dolor y sepas que Él está contigo en todo momento, entonces Dios te va a redimir y te va a dar honra y te va a dar honor y te bendecirá de una manera mayor por haber pasado la prueba. Ahora déjame decirte que por experiencia personal, yo no sé en tu vida, pero por mi experiencia, algunas veces yo he pasado por situaciones así. Y en mi carnalidad, en mi humanidad, me he desesperado. Me ha faltado fe. No he sabido esperar en el Señor.
y algunas veces no he pasado la prueba. Pero Dios es tan bueno, hermano, que momentáneamente te saca de ahí cuando ve que ya no puedes. Pero ¿sabes qué pasa? Que más adelante te va a volver a aplicar la misma prueba. No porque Dios sea malo o quiera lo peor para ti, sino porque Dios tiene el propósito de que tú aprendas a vencer todas esas cosas. Y si la primera vez no lo hiciste, te va a volver a probar de la misma manera o te va a poner nuevamente en una situación similar para enseñarte que Él es el único que puede librarte. Y cuando por fin logras superar esas cosas, entonces primeramente el nombre de Dios se glorifica y segundo, recibes una bendición mayor todavía por haber sido capaz de vencer en el nombre de Cristo todas las situaciones que se han presentado y que en un momento dado no pudiste vencer o no pasaste la prueba. Y entonces cuando ya esa prueba, esa cosa, tú la puedes vencer, Dios te da la victoria. Y entonces dice la palabra que te redime, te honra y te da honor y te da una bendición mucho mayor por haber pasado la prueba, por haber superado todas esas cosas. Es decir, Dios recompensa, hermano, la fe. Dios recompensa la paciencia. Dios recompensa la esperanza que podamos poner en su nombre y en su poder. Y qué hermoso, hermano, y qué emocionante es entonces que podamos encontrar a Dios en todo momento, aún en esas noches oscuras y aún en medio del dolor. Es maravilloso saber que Dios está con nosotros. Versículo 16. Dice, le saciaré. Fíjate lo que finalmente hace el Señor. Le saciaré con largura de días y le mostraré mi salvación. Cuando estamos apegados a Dios, ocultos ahí en ese lugar junto al Altísimo, permaneciendo bajo su protección, cuando le conocemos su nombre, entonces Él alargará nuestros días y nos mostrará su salvación. Y es que, hermano, Dios alargará tus días. Y Dios no solamente te va a dejar vivir para reconocer de dónde te ha sacado o para que tú puedas agradecerle de dónde te sacó o de las cosas que te ha librado, sino que un día nos mostrará la salvación eterna. Esa salvación que Dios tiene preparado para aquellos que permanecen junto a Él, sentados espiritualmente junto a Él, apegados a Él y bajo su cobertura. Y entonces llegará el día en que el Señor nos mostrará su salvación. Cuando estemos allá cara a cara con nuestro Creador y podamos mirar allá en el cielo todo lo que Él tiene preparado para nosotros, entonces conoceremos lo que es realmente una salvación completa, una salvación eterna en el reino de Dios. Cuando finalmente estemos allá arriba y te diga el Señor, pásale, hijo, tengo un lugar preparado para ti.
Y cuando tú puedas mirar todas las cosas bellas y hermosas, maravillosas, sobrenaturales que hay allá y que tú vas a poder disfrutar por la eternidad, entonces conocerás la verdadera salvación. Porque Dios no te dejó aquí, o Dios no te mandó más abajo. Dios te puso en el lugar que te ganaste, allá en el cielo. Y entonces podremos mirar su salvación, y entonces el Señor nos podrá mostrar la verdadera salvación, y estaremos ahí viviendo con Él por toda la eternidad. ¿Te das cuenta todo lo maravilloso? ¿Te das cuenta todo lo que este salmo encierra? Todo el poder que la palabra de Dios tiene. Y estamos viendo un salmo, estamos viendo una parte de la Biblia, estamos viendo parte de lo que Dios ha hablado, pero Dios tiene promesas, Dios tiene cosas maravillosas que nos ha declarado, que nos ha expresado y que muchas veces no conocemos, porque no leemos, porque no estudiamos, porque no profundizamos en la palabra de Dios. Este salmo tiene poder. Y cuando lo declaramos con fe, se desata lo sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. ¿Porque no crees que es algo sobrenatural que Dios obre milagros? ¿No será algo sobrenatural que Dios envíe ángeles a que te guarden? ¿No será algo sobrenatural que a muchos les pasen cosas y a ti no? Muchas cosas buenas tiene el Señor para quienes conocen su palabra. Muchas cosas buenas tiene Dios para quienes le conocen a Él. Muchas cosas buenas tiene Dios para los que ponen su fe en su poder y en su autoridad. Por eso, hermano, cuando tú declares este salmo, lo dijimos en las predicaciones anteriores, debes de tener la intención, cuando lo estés declarando, de vencer toda fuerza del mal, de vencer todo ataque del enemigo, de vencer a esas fuerzas malignas, sobrenaturales que están girando a nuestro alrededor. Debemos de tener la intención de que con el poder de la palabra Dios nos dé la victoria. Amén. Yo quisiera, hermano, que para terminar, no sé si dio tiempo de poner el salmo completo como lo vimos en la traducción del hebreo, pero yo quisiera que lo podamos, para terminar, declarar todos juntos, que podamos declarar esta palabra poderosa todos juntos, y que no solamente en este momento lo podamos hacer, sino que cada día de nuestra vida lo estemos repitiendo constantemente, diariamente, más en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde la acechanza del diablo está sobre nosotros, en estos tiempos donde estas pestes andan circulando por todo el ambiente espiritual. Así es que no sé si alcanzaron a ponerlo, a tenerlo en la computadora, pero vamos, yo lo voy a decir y usted lo va a repetir. Amén. ¿Está listo? Pero hagámoslo de esa manera. Hagámoslo con la intención y con la convicción de que esta palabra tiene poder y que con esta palabra vamos a vencer todo aquello que ande en el ambiente espiritual queriendo dañar nuestra vida. ¿Ok? Yo lo voy a leer y usted lo va a repetir. Dice el versículo 1: tú que estás sentado en lo oculto, a ver, dígalo, con el Altísimo reposarás en la sombra del Shaddai. Dije en nombre de Adonai, mi refugio
y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré, porque Él te salvará de la red que te atrapa y de la peste destructora. Con sus alas te cubrirá y debajo de las plumas de sus alas te protegerá. Escudo y armadura es su verdad. No temerás del miedo nocturno, ni de la flecha que vuele de día. No temerás de la peste que camina en la oscuridad, ni del aire destructor en la tarde. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no te alcanzarán. Solo con tus ojos observa y verás la paga de los malvados. Porque tú, Adonai, eres mi protector. En lo altísimo has puesto tu morada. No te ocurrirá ningún mal y ningún daño se acercará a tu tienda, a tu casa. Porque a sus ángeles les ordenará que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles van a llevarte en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Sobre el león y la víbora pisarás. Caminarás sobre el cachorro de león y el dragón. Por cuanto me deseó, le libraré, lo elevaré, porque conoció mi nombre. Me llamará y yo le contestaré. Con él estoy en su sufrimiento. Le redimiré y le daré honra. Le saciaré con largura de días y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Puede darle una fuerte ofrenda de palmas al Señor por esta palabra poderosa.